Buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa El Poder de la Salud, el toque de queda de la salud dominicana y en el extranjero. Señores, muchas gracias por ustedes permitirnos pues llegar a sus hogares vía las televisoras. En el día de hoy pues es un día bastante interesante porque hoy se celebra el Día Internacional del Dengue. Y dicho sea de paso, pues tenemos invitados muy interesantes, entre ellos pues un infectólogo que nos va a hablar sobre, bueno, entre otras cosas, el dengue. Y vimos como esta mañana declaraciones del ministro de Salud, donde nos han ya catalogado como un país cero dengue. Ha sido un logro increíble del Ministerio de Salud. Felicitamos a el doctor Víctor Atala, nuestro ministro de Salud, quien ha hecho una labor encomiable y que definitivamente pues se ha visto los grandes resultados con relación al dengue, que ha sido una enfermedad ya endémica, característica y que todos los años pues cobra muchas vidas, pues de pasar a uno de los países que más mortalidad había por dengue a un país que ahora está cero dengue, que se premió al Ministerio de Salud y a República Dominicana como ejemplo de lucha contra el dengue a nivel de Latinoamérica, pues es un gran logro. Felicidades pues al ministro de Salud, Víctor Atala, y a todo su equipo que han hecho posible que se controle esta enfermedad. Señores, el día de hoy estamos estrenando nuevo presentador. Nos acompaña el doctor Ahmed Hasbun, quien viene en representación del doctor Josué Hernández, que se está tomando una merecida vacaciones con su familia. El doctor Ahmed Hasbun, que es especialista en proyectos y desarrollo y en alta tecnología digital médica, lo tenemos el día de hoy aquí, quien me va a hacer contraparte y me acompaña el día de hoy. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. Tengo unos zapatos grandes que llenar del doctor Josué, un gran anfitrión, pero un placer para mí acompañarlo el día de hoy. Josué bebía mucha agua también, o sea, tiene que beber mucha agua. Él decía que el agua Yo era bebo salud. más agua, no se preocupe. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Cuéntame. Bueno, si bien es cierto como usted comentaba, hoy celebramos los grandes avances que hemos tenido como país en cuanto al dengue. Llevamos por lo que va de año 0 muertes debido al dengue y por eso traímos a la doctora Elizabeth Sánchez, quien es una internista infectóloga, para que nos comente un poco sobre el dengue, los logros que hemos tenido como país y qué ha cambiado, porque ahora de repente, si hace 2 años nos estábamos ahogando en dengue, muchos pacientes jóvenes y adultos muriendo por una enfermedad transmisible, y 2 años luego podemos celebrar 0 muertes durante un año. También nos puede explicar un poco sobre qué efectos tiene el polvo del Sahara a nivel infeccioso, que ella ve en su consulta cuando nos arropa esta nube de polvo sahariano. También tenemos al doctor Kalim Peña, que es médico oftalmólogo, que nos va a seguir ampliando pues la entrevista que sostuvimos la semana pasada con el doctor Arnaldo de Espaillat Cabral, quien pues el día de hoy quedaron algunos temas pues pendientes y bueno, el doctor Kalim Peña, quien es médico oftalmólogo con alta especialidad en órbita, preparación de vías lacrimales, formado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en México, y avalado por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es oftalmólogo en la UAS y cuenta con una sólida trayectoria que acarrea pues grandes experiencias en cirugía oftalmológica plástica. O sea que tenemos un gran manjar de información, un gran manjar de profesionales que vamos a presentar el día de hoy, y todo llevándoselo a sus hogares. La información directa de la mano de especialistas que llegan a sus hogares, y cualquier pregunta, pues vamos a abrir los teléfonos, cualquier consulta, para que también ustedes puedan interactuar con estos profesionales y cualquier duda que tengan, pues poderla aclarar acá. Señores, por ahí este año viene el Congreso Internacional de Turismo de Salud. Es bueno comentar
que esta actividad es una actividad que se hace bianual, cada 2 años. Y el turismo de salud en República Dominicana, de pasar de ser un sueño, ya es una gran realidad. República Dominicana está colocada como una de las naciones con mayor incremento de demanda turística internacional médica, donde vamos a tener en este congreso la participación de todo el sector financiero en salud a nivel nacional, de todos los líderes de entidades administrativas hospitalarias, tales como Mass General, como Brigham and Women Boston, y todas las entidades pues a nivel internacional que son de relevancia y de toma de decisiones administrativas de calidad, que son una de las grandes ventajas que nos deja pues el turismo de salud, ya que para usted poder competir a nivel internacional debe tener unos estándares internacionales bastante interesantes. Hamed, cuéntame entonces, ¿qué hace un planificador en un hospital? Bajo mi rol de proyecto estratégico, yo me desenvuelvo en todos los proyectos de la alta dirección, ya sea como médico, cualquier iniciativa relacionada al paciente. También el otro lado de mi rol es la salud digital, de cómo empoderamos a los pacientes a que tengan acceso a esa información, que esa información esté completa, sea segura, sea portátil. Cómo hacemos nuestras operaciones más eficientes, cómo usamos el récord médico electrónico de forma óptima, y también cualquier otra cosa que está relacionada a brindar los servicios de salud, que no necesariamente tiene que ser atención directa, pero cómo en la parte administrativa usamos inteligencia artificial y en la parte diagnóstica. En todo el centro ahora mismo estamos usando inteligencia artificial para ser más eficientes y que nuestros pacientes tengan mejor experiencia. ¿Y se van a quedar los médicos desempleados por la inteligencia artificial? No, eso no debe ser una preocupación por ahora. Lo que sí pueden esperar los médicos es ser más eficientes, tener menos carga laboral y menos documentación. Realmente la inteligencia artificial va a ser lo mejor que le va a pasar a los médicos, porque por primera vez en muchos años van a poder estar de cara al paciente nueva vez y no ocupados llenando un formulario o haciendo documentación innecesaria, sino van a poder traer ese trato humano de nuevo que le hace falta a la medicina. Y con relación a lo que es la salud digital, que suena también interesante, ¿cuáles implementaciones bajo tu dirección son las que se han tomado como pauta para desarrollar en salud digital en Médico Express, que creo que es donde trabajas, ¿no? Sí, trabajo en Médico Express, y uno de nuestros valores principales es la innovación, y desde el primer momento se le ha dado mucha importancia a la digitalización y la transformación del sector salud. Dentro de nuestro centro, nuestros pacientes gozan de un portal de pacientes donde automáticamente se realizan sus estudios, lo tienen disponible en su móvil para consulta fácil, segundas opiniones médicas. Gestionamos a través de chatbot todo lo que es nuestro agendamiento de citas, modificación de citas, prefacturación, para que la experiencia del paciente desde antes de llegar al centro ya sea buena. Implementamos automatizaciones en cuanto al sector asegurador. Todo nuestro flotilla de equipos diagnósticos están amparados por inteligencia artificial, lo que hacen estudios más seguros, más rápidos, de mejor calidad, y ayudan, como usted decía, a los médicos. Le dan esa orejita que lo ayuda, no es que los reemplazan. Bueno, señores, la digitalización de los servicios de salud vemos que también en República Dominicana es una realidad y lo podemos encontrar en Médico Express. La gran ventaja también de la digitalización es la data, y esa data te ayuda a tomar decisiones importantísimas, no solamente desde el punto administrativo, sino también desde el punto de vista estadístico para cualquier tipo de investigación o toma de decisiones para tratamiento de pacientes. Señores, vamos a una pequeña pausa comercial y ya de plan iniciamos con nuestras entrevistas. No se muevan de ahí, que esto va a estar muy interesante. Buenas tardes, y seguimos con el poder de la salud.
En este primer segmento tenemos a la doctora Elizabeth Sánchez, médico internista e infectóloga. Doctora, Hola. Muy buenas tardes, gracias Hola, por hola. acompañarnos. Un placer para mí, gracias por invitarme. Claro, cuéntenos un poco sobre usted, su formación, su vida académica, lo que la apasiona de la infectología. Claro que sí. Bueno, como bien han dicho, soy internista primero, ¿verdad? Luego infectóloga. Bueno, ¿qué te digo? Desde pequeña siempre tuve yo ese ímpetu, ese deseo de ayudar, que eso es, yo entiendo que coincido con muchos colegas en este sentido. Y luego de eso, infectología, porque bueno, a mí siempre me gustó la microbiología, combinar eso con poder identificar un patógeno. Yo digo siempre que la infectología es como un poco detectivesca, es como que vamos a ver qué es lo que le pasa a este paciente, qué podría yo hacer para ayudarlo. Es muy bonita, la verdad que me gustó muchísimo y por ahí vamos. Suena muy apasionado. A mí me gustó ahora la infectología. Como ya lo expresa con tanta pasión, enamora a cualquiera eso. Qué bien. No, esa clase y yo no éramos muy amigos cuando yo estaba estudiando. No. Doctora, hábleme un poquito Sí. sobre las antibioterapias en República Dominicana. Estamos, digamos que al nivel más o menos internacional para darle frente a cualquier tipo de proceso infeccioso y sobre también el uso y abuso de estos antibióticos en el país. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Excelente, excelente que hagas esa pregunta, porque de hecho una de las cosas que un infectólogo siempre hace no es solamente diagnosticar y tratar las enfermedades infecciosas, se habla de prevenir, y es una de las luchas que tenemos siempre con la población en general y con nuestros colegas médicos de todas las especialidades, de priorizar el uso de antibioterapia, de reservarla, de saber que los antibióticos se utilizan bajo condiciones específicas y que no son de tipo preventivo. Bien, y que tenemos hoy en día una problemática muy grande, y es que el hecho del desarrollo de infecciones que son resistentes o microorganismos que desarrollan estos patrones de resistencia se debe precisamente al mal uso del antibiótico, y eso es algo que siempre estamos haciéndole énfasis, bien, a la prevención de eso. ¿Hay algún tipo de recomendación a la población con relación al uso de antibioterapias? Yo veo mucha gente que dice, tengo gripe, déjame tomarme una ampicilina 500. Claro que Estoy sí. resacado, una ampicilina 500. Totalmente. Entonces, eso ha creado tal vez una resistencia microbiana pues bastante interesante en la República Dominicana. ¿Qué recomendación usted nos puede dar? Sí, de manera general y clara, directa, va a ser esa. Por ejemplo, los antibióticos no se usan de manera indiscriminada, es decir, por una simple gripe no me voy a tomar un antibiótico. De hecho, ni siquiera sirven para los virus, que es precisamente, vamos a decir que la razón principal por la que ocurren la gran mayoría de las enfermedades respiratorias, y la gente siempre lo utiliza. También otra mala práctica es iniciar una terapia antibiótica que ya te prescribió tu médico y dejar de usarlo, o también está mucho la práctica de que el vecino tiene sintomatología muy similar a la que yo tengo, déjame recomendarle tal cosa. Ese tipo de cosas no las recomendamos. Lo ideal es que siempre que una persona sienta alguna molestia o tenga alguna sintomatología, busque ayuda profesional, y luego de una evaluación uno decide si tú ameritas usar este o cuál antibiótico, si lo necesitara, obviamente. Doctora, con relación al dengue y la introducción que hicimos, que ha habido pues un avance importante con la transmisión y las muertes por dengue en República Dominicana, ¿nos podría más o menos explicar un poquito a qué se ha atribuido eso? ¿Cuáles han sido los esfuerzos que usted considera que se han hecho? ¿Y qué hay que hacer para preservar este logro? Sí, claro que sí. De hecho, eso es algo que ustedes puntualizaron muy bien al inicio. Sí es verdad que hemos avanzado muchísimo. De hecho, cuando nos vamos atrás, año 2023, que incluso la Organización Mundial de la Salud declaró el dengue como lo declaró como algo sanitario que era de prioridad, vamos a decir, porque hubo muchísimos casos, muchísima carga del vector, que es el mosquito, y a medida que fueron pasando los años, ya para 2024 se vio que se redujo esa gran carga muchísimo. Les hablo de que si para 2023, por lo menos en este país, se pudo observar que se declararon más de 27,000 casos confirmados, para 2024 redujo a 1,200, eso es muy bueno. Y fíjense que para finales de este mes que acaba de pasar, hasta ahora solamente se reportan 161 casos confirmados, 0 muertes.
Eso es un gran logro. ¿A qué se atribuye? Bueno, yo te podría decir que justamente en el 2024 se lograron muchas campañas este país en ayuda de organismos internacionales, OMS, OPS, que hicieron campañas de concientización la población completa, la famosa descacharización, eso es tratar de eliminar el vector, de quitar los criaderos, hablar con la población, incluso instruir al mismo personal de salud cómo identificar cuando un paciente se está complicando, qué debo hacer, cómo voy a tratar cada fase, y entiendo que eso funcionó, que eso ha ido funcionando. Sin embargo, no queremos decir que nos vamos a dormir en los laureles, porque entendemos que esto es una enfermedad que, a pesar de que es endémica, es decir, que siempre vamos a tener casos, los brotes pueden ser muy cíclicos, es decir, podemos esperar un brote ahora para la última mitad del año. Entonces siempre hay que mantenerse vigilante y saber que pueden darse casos todo el año, como dije. Con relación a la vacuna del dengue, ¿la tenemos disponible en el país? No. Es importante que toques ese tema, que sepa la gente que existen, ¿verdad? En el 2024 ya hubo 2 vacunas que se aprobaron. Hasta el momento se han aprobado para ser utilizadas en subpoblaciones nacionales bajo estricta vigilancia, como una fase 4, ¿verdad? Pero hasta ahora el país no la tiene disponible, el país se limita a eso de la eliminación del vector, de manejar los síntomas, todavía no la tenemos, esperemos que sí, porque sí que tiene muy buena pronóstico, ¿verdad? Haciendo el éxito aún mayor del país, más significativo, que incluso sin la vacuna ha podido tener tan grandes resultados. Exactamente. Y en cuanto al dengue, porque muchas veces, ya usted mencionó que hicimos campañas de prevención, eliminamos criaderos, educamos a los clínicos que nos atienden. ¿Qué le podemos enseñar a los pacientes para que sean parte de esa también campaña de prevención? Específicamente, los síntomas de la gripe, una gripe común, un resfriado, se parecen mucho al de dengue. Tengo un poco de fiebre, tengo malestar general, me duele la cabeza. ¿En qué momento un paciente debe de acudir a una consulta o a un servicio de urgencias? ¿O en qué momento se puede quedar en su casa y beberse un tececito que le prepara la abuela y quedarse en reposo? Muy buena pregunta. Para la primera parte que tú me hablabas de qué puede hacer la gente, importante puntualizar que esto es un problema de todos y que depende muchísimo de uno, ¿verdad? Tratar principalmente eliminar criaderos, saber que el dengue o el mosquito transmisor es un vector que puede poner sus huevos en cualquier lugar que haya acúmulo de agua, saber cómo se van a manejar los desechos, ese es un asunto de todos. Ahora, ¿cuándo preocuparse? Mira, el dengue, de hecho, la clasificación que todavía se utiliza es dengue sin signo de alarma y dengue con signo de alarma. Yo creo que ahí es que está el detalle, que la gente sepa identificar cuándo preocuparse. Normalmente, ¿qué yo voy a esperar? Voy a esperar un paciente que está haciendo fiebre y que además tiene dolor de cabeza, como tú mencionabas, el típico dolor retroocular o detrás de los ojos, que cada vez que mueve el ojo, el paciente refiere que le duele, puede tener náuseas, vómito, dolor muscular. Ahora, ¿cuáles serían los de alarma? Bueno, que el vómito se vuelva incoercible, por ejemplo, que vomite demasiado, que no pueda tolerar la vía oral. Por ejemplo, que tenga un dolor abdominal o una sensibilidad marcada, que tenga datos de sangrado evidente, eso también es importante, derrame, se ve por ejemplo extravasación de líquido y puede tener derrame pleural, líquido libre en cavidad abdominal y todo eso se refleja de esa manera, el paciente vomita, se siente mal, algo importante, letargia o cualquier alteración del estado de conciencia, todo eso son síntomas que deben alarmar y decir, hay que buscar ayuda, fiebre persistente obviamente y más o menos. Doctora, cambiando de tema y también siguiendo la línea de las vacunas, hemos visto que las vacunas, las personas tienden a entender que solamente son las primeras etapas de la vida y le hacen un esquema de vacunación al bebé o al niño religiosamente, pero después de adulto nadie utiliza una vacuna. ¿Cuáles serían las vacunas que serían las recomendadas en ya personas de edad, ¿no? Adultos o adultos mayores, para mantenerse, digamos que, en óptimas condiciones o evitar algún tipo de consecuencia por una enfermedad?
Excelente puntualización. Fíjate que tienes mucha razón. De hecho, eso es lo que vemos diariamente en la consulta. La gente se sorprende cuando llega, porque yo soy infectóloga de adultos, me llega un paciente y le digo yo, y vamos a ver cómo está tu vacuna. Y se quedan como que le estoy hablando en otro idioma, porque la gente entiende precisamente eso, que la vacunación es solo del niño. Y fíjense que no. De hecho, hay todo un esquema que está disponible para todas las personas en general, e incluso los mismos colegas, que te va a ayudar, es del CDC o el Centro de Control de Infecciones, de Enfermedades, perdón, y te va a indicar qué tipo de vacuna se recomienda, porque obviamente tenemos que tener en cuenta si esa persona adulta tiene alguna comorbilidad, es decir, es hipertenso, es diabético, tiene alguna condición, es asmático, alguna condición pulmonar, pues con más razón, pero sí existen vacunas. Mira, por mencionarte, el esquema actualizado de COVID, la influenza cada año, están también las vacunas de neumococo, las vacunas que necesitan refuerzo, por ejemplo, de PTA celular, la gente entiende que no, pero sí hay que reforzarlas. Y, por ejemplo, en nuestro país tenemos la vacuna del virus sincitial respiratorio, especial importancia o connotación hago en las embarazadas, porque es muy importante, porque si una embarazada se vacuna, podría también transferir los anticuerpos al bebé, y hay que puntualizar que el virus sincitial respiratorio cobra importancia en el primer mes del bebé. Entonces tú estarías protegiendo la madre y el bebé. Sumamente interesante, claro que sí. También está la del papiloma humano, se recomienda que se ponga, y básicamente esas son las principales, vamos a decir. ¿El papiloma humano tiene una edad específica que se puede iniciar? Sí, en realidad sí, se supone que tenemos la edad. Es bueno que tú hagas esa salvedad, porque la gente entiende que si ya pasó, por ejemplo, el tiempo de vida sexual activa, no debería ponérsela, porque dicen, bueno, pero ya yo estoy expuesto, ¿para qué me la voy a poner? Y fíjate que sí se recomienda que a la edad que nos llegue se lo ponemos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hay muchísimas cepas, más de 200 cepas del virus del papiloma humano, y tú no tienes garantía de con cuál tú te has infectado. Es verdad que se entiende que ya una persona adulta tiene muchísimo riesgo, muchísima probabilidad de haber estado en contacto, pero tú puedes proteger contra las demás. Y personas adultas que tengan HPV pueden igual vacunarse. Ponerse la vacuna totalmente. Eso es claro importante que sí, a la población que tome en cuenta eso, ya que el HPV, o sea, el virus del papiloma humano, es uno de los virus que más se asocian a cánceres en áreas genitales, y el hecho de usted pues prevenirlo con una vacuna ya está ganando terreno importante en materia pues preventivo de que le dé un cáncer en área genital. Doctora, ya para finalizar, queríamos saber dónde usted se encuentra. Oh, claro, yo estoy como parte del staff médico de Médico Express, allá me pueden encontrar. ¿Solamente? No, también estoy en la Plaza de la Salud, Centro Médico. ¿Y usted toma seguro? No hay un infectólogo en este país que tome seguro, esto es increíble. Pronto. Vamos a tener que hablar con la gente de CISAGEL para ver si le ayudan y le suben esa consulta, porque es que el que no tiene un seguro no puede tener un infectólogo. Sí, bueno, eso fue después del COVID. Hicieron ricos todos. Dios mío. Entonces ya no cogen seguro. Le puedo hablar de la parte de Médico Express. Sí, cogemos todos los seguros. Desde y la doctora está allá. Mira, ya la obligamos. Ya no lo quiero admitir, pero la estamos convenciendo. Hicieron un reclutamiento a la doctora. Señores, vamos a agradecer a la doctora la presencia el día de hoy aquí por toda esa información que nos transmiten, y queda pendiente otra visita, doctora, porque hay muchos temas más que queríamos tratar, pero como el tiempo es tirano en la televisión, vamos a unos compromisos comerciales y volvemos ya con este segundo bloque de entrevistas. No se muevan. Bienvenidos de nuevo, televidentes. Cerramos el segmento anterior con la importancia de la vacunación, no solo en niños pediátricos, también en adultos. La importancia de acudir a su médico para que le indique un régimen indicado de antibioterapia, se tome sus antibióticos de manera adecuada y sepa su esquema de vacunación personalizado a sus necesidades. Este nuevo segmento lo abrimos con el doctor Carlin Peñas, médico especialista oftalmólogo con una subespecialidad en párpados, en vías lagrimales y órbitas. Bienvenidos, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, bienvenido. Retomando pues y dándole seguimiento a la entrevista pasada con el doctor Arnaldo Payá,
estábamos hablando sobre muchos temas interesantes con relación a la visión, pero no tratamos el tema de la oculoplastia, que creo que eso es su especialidad, ¿no? Exactamente. ¿Nos podía explicar un poquito qué es eso para que el público que nos ve entienda qué es eso? Muy bien. Yo soy, como mencionó el doctor Ahmed, cirujano oftalmólogo con alta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales. La parte de la órbita se encarga de la estructura que se encuentra aquí, como le llaman popularmente, la cuenca del ojo, donde se encuentra alojado el globo ocular, los músculos que mueven el ojo, nervio, grasa y otros componentes. En esta estructura se pueden alojar tumores, puede haber procesos inflamatorios, infecciosos o inflamatorios por enfermedades autoinmunes que comprometan la movilidad del ojo y también que pueden comprimir lo que es el nervio óptico. También allí pueden ocurrir traumas, se puede producir una fractura de lo que son los huesos de la órbita, principalmente el piso de la órbita. Ya pasando a las vías lagrimales, este es el sistema de drenaje de las lágrimas. Se produce la lágrima en la glándula lagrimal y se drena por unos conductos que tenemos aquí en la parte interna de los párpados. Hay un saco lagrimal y por ahí se drenan las lágrimas. Cuando hay una oclusión o una alteración, inflamación, etcétera, de las glándulas lagrimales, ahí entra la parte de la oculoplástica. Y la última parte, que son los párpados, que en este vamos a tratar, parte estética, como son la blefaroplastia, malposiciones palpebrales, como es la ptosis palpebral, que es cuando el párpado se disminuye, desciende un poco, alteraciones en el párpado que se despega del ojo, entre otras alteraciones. O sea, la parte, digamos, como tú mencionas, estética, ¿tiene alguna relación o alteración mecánica funcional en el ojo o solamente estético? La parte estética, bueno, con relación principalmente a la blefaroplastia. Por ejemplo, la blefaro que bien explicaste, era cuando se reducía pues la abundancia de tejido en el párpado y esas cosas. ¿Tiene alguna influencia en la función mecánica del ojo o es simplemente un procedimiento estético para uno verse mejor? Bueno, hay dos casos, vamos a explicarlo ambos. Tenemos la blefaroplastia y la blefaroptosis o ptosis palpebral. Cuando uno realiza una blefaroplastia, esto no es más que la piel redundante en párpado superior y la presencia de contenido graso, principalmente en el tercio interno. Esto es párpado superior. Párpado inferior, lo que vamos a tener es la protrusión del contenido graso de las almohadillas grasas y quizás la lasitud también del párpado y la piel. Cuando tenemos esta piel redundante en párpado superior, puede llegar a ocluir lo que es el campo visual y el paciente no ve adecuadamente hacia adelante. Tiene como decimos, como una cortina tapándole, como un toldo. Ya aquí no es solamente algo estético, sino que tiene su componente funcional porque debemos de retirarle esa piel para que el paciente tenga un campo de visión adecuado. Por otro lado, tenemos la blefaroptosis, que es la ptosis palpebral, que ya el párpado no es piel, el párpado desciende y por tanto va a ocluir el eje de visión por donde vemos. Y ya aquí el paciente no va a tener solamente una ligera disminución del campo visual superior, sino que le va a tapar la visión. El paciente tiene que elevar las cejas, usar el músculo frontal para poder ver un poco o levantar el mentón, y es un paciente que va a andar con dolor de cabeza frontal, va a tener tortícolis porque va a tener el cuello hiperextendido y una serie de inconvenientes que le va a dificultar la visión. Cuando me llamó mucho la atención cuando habló de cánceres y tumores, ¿qué tan frecuentes son en el ojo y qué tipo de tratamiento sería? ¿Hay algo, si hay que extirparlo completamente el globo ocular, qué opciones pues hay en materia pues de oculoplastia para esta enfermedad? Bueno, los principales tumores que tratamos de oculoplástica son los tumores de párpado, que esos son los más frecuentes, porque los párpados son los que más se encuentran expuestos a la luz solar, etcétera, que son los que van a favorecer la aparición de tumores. Principalmente párpado inferior. En piel, sería como en piel, ¿no? Exactamente, piel de párpado. El vaso celular, algo así. Exacto, esos son ya los tumores malignos, que no son tan frecuentes. Bueno, son los más frecuentes de los malignos, pero no son los más frecuentes que vemos en consulta. Entonces... O sea, que hay una predisposición de grasa, ¿no? Sí. ¿Qué grasa es más predispuesta
esos tumores? En los pacientes de raza blanca, por ejemplo, en los pacientes en España que tienen esa piel muy blanca, cuando se ponen al sol, tiende a producirse esa metaplasia, ese cambio de epitelio, y ahí se producen esos tipos de tumores, que principalmente es el párpado inferior, porque es el que está más expuesto, porque el superior se encuentra protegido por lo que es el arco de aquí arriba, del reborde orbitario superior. ¿Hay algún tipo de medida preventiva? Utilizar gafas de sol, protector solar, claro, que no le caiga dentro de los ojos, porque va a producir entonces una reacción química en el ojo, y esos son los principales: evitar el sol, evitar también el fumar, porque eso va a alterar la microcirculación y la reparación del tejido, y esos son casos, esas son las cosas principales que se tiene que evitar. ¿Y la presbicia se opera? La presbicia, bueno, no sé si el doctor Espaillat le habló la semana pasada, creo que están con un nuevo tratamiento sobre eso, no sé si todavía ya están aplicándolo, pero más adelante sí van a hablar sobre este tipo de tratamiento cuando ya se tenga el equipo. Perfecto. Doctor, y con relación al tema de las prótesis oculares, ¿están asequibles en el país? ¿Cuáles serían las indicaciones para colocarlas? ¿Cómo son muy costosas o son más asequibles a los pacientes? ¿Me puede explicar un poquito más? Porque sé de muchas personas que a veces no solicitan o no buscan algún tipo de prótesis ocular por no saber que existen o que hay posibilidades de conseguirlas. Ok, este es en el contexto de un paciente donde se le tuvo que extraer el globo ocular, la prótesis ocular. En ese contexto. Ok, primero tenemos que, nosotros los oculoplásticos evaluamos la cavidad. La cavidad quiere decir que cuando extirpamos el contenido del globo ocular o el globo ocular completo, ver cómo se encuentra esa cavidad. Sí se puede colocar una prótesis allí. Lo ideal es que todas cavidades debe de colocarse una prótesis. Claro, se debe realizar una adecuada cirugía para dejar formado esa cavidad y que pueda entrar esa prótesis. En el país sí venden prótesis, pero determinados sitios sí tienen un costo un poquito elevado. Son muy caras. Son un poquito caras, porque son prótesis incluso que la aseguradora no la cubre. Y se debe de hacer a la medida del paciente, es decir, se toman unas medidas y se le va a dibujar, fijándose en el ojo que le queda al paciente, el color, los vasos sanguíneos, todo eso, para que sea lo más simétrico posible. Pero todo paciente que tiene una cavidad porque se le hizo una cirugía para extraerle el ojo, se le debe colocar una prótesis. Muchas veces recibo pacientes en la consulta con esas cavidades que se encuentran contraídas, y es porque se la quitan todos los días en su casa. La prótesis. Para lavarla. Y la prótesis no se debe de quitar. Se debe de quitar en la consulta, porque si no estamos provocando un trauma mecánico, produciendo inflamación, y ese tejido que ya se reparó va a inflamarse y se va a resbalar la prótesis y se va a estar saliendo. ¿Y eso se cambia cada cierto tiempo o no? ¿Eso ya tú lo hiciste y el paciente lo usa de por vida o tiene que sustituir? Se debe de ir cambiando. No quizá anual, quizá cada 5 años, dependiendo de cómo se encuentre la prótesis, si se encuentra en buen estado, no se encuentra equillada en ningún lado, no está pelada, porque a algunos ya se le va la cascarita de la pintura, etcétera, pero sí se debe de cambiar. ¿De qué material hacen eso? Ese es un material como plástico que se utiliza y se le pone resina por arriba, que es lo que le da el brillo y le da también la dureza. Pero es plástico que se utiliza. ¿Y esas son funciones simplemente estéticas o también funcional o de prevención de infección o algo? Principalmente estético. Pero claro, si a un paciente que tiene una cavidad anoftálmica no se le coloca la prótesis, se va a contraer lo que son los fondos de saco, que es donde uno ve si el paciente tiene anemia o algo, que la persona ve en la calle, que tú tienes anemia. Eso se llama fondo de saco. Si esto se encuentra contraído, no va a caber una prótesis. Y eso ocurre cuando un paciente no la utiliza, porque no se forma. Eso se llama conjuntiva, lo que está ahí, y se va a ir contrayendo. Con una prótesis, cuando se le coloca, por ejemplo, al mes de la cirugía, entonces lo que vamos a favorecer es que se quede formado todo ese fondo y cuando se le vaya cambiando, cada prótesis pueda entrar adecuadamente. ¿Con qué tiempo se debe ir a chequear esa prótesis? O sea, ¿hay algún periodo de tiempo específico o tú se la colocas y hasta que empieza a molestar
que vuelve el paciente? No, regularmente a pacientes de prótesis yo lo cito cada 6 meses para ver cómo está todo. Y claro, se le deja una cita abierta por si tiene alguna secreción, ¿verdad?, por la manipulación o algo, o si tuvo algún proceso infeccioso o inflamatorio. ¿Algún tipo de reacción? No, a la prótesis no existe ningún tipo de reacción. Los pacientes no hacen una alergia o algo. No. Ni siquiera alérgico al látex, ni nada de eso, o sea, no. No, para nada, porque esto ya es una cavidad que se encuentra totalmente con la conjuntiva cubierta y esta es una barrera para que los microorganismos no penetren. Sí, claro, en algún momento, como en cualquier caso, puede estar produciendo secreción, principalmente secreción mucosa, porque al parpadeo quizá el paciente puede sentir alguna sensación o algo, se empieza a manipular y hace una reacción inflamatoria y entonces por ahí puede infectarse. Pero son infecciones mínimas que se tratan principalmente con gotas antibióticos. ¿No se usa ninguna gota hidratante para la prótesis o lo ideal como es, el cuidado del día a día del paciente? ¿Cómo sería? Sí, ok. Al paciente cuando llega con una prótesis se le indican unos lavados, se le indica una solución salina, con una jeringa de 20, saca de la solución, le quita la aguja a la jeringa, se abre los párpados donde está la prótesis y se echa como a chorro 2 veces en el día. Ya eso va a quitar de la superficie de la prótesis cualquier secreción que pudo haber allí. Ese es el único lavado que debe hacerse el paciente. Como dije, no retirársela porque no entonces vamos a crear un trauma. Por ahí me preguntan de la audiencia, una pregunta que me llegó al WhatsApp de una persona muy querida, pero dice, por favor, pregúntale al doctor, el especialista en párpados, porque a mí siempre me salen orzuelos en los párpados. ¿Qué es eso y por qué le pasa de manera recurrente? Ok, muy bien. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de la zona de los párpados. En el párpado superior e inferior tenemos glándulas, son las glándulas de meibomio, que tienen una disposición vertical. Esas glándulas vierten un contenido aceitoso a la lágrima en el ojo. Cuando hay algún proceso inflamatorio en el borde del párpado o en el ojo, alguna alergia, manipulación por la misma picazón, el ardor, se va a producir esa inflamación en el borde del párpado y se va a ocluir el orificio de salida de esa glándula meibomio, lo que va a hacer que se congestione esta glándula y se inflame. Por eso el paciente que presenta un orzuelo tiene mucho dolor al inicio. Si el paciente no utiliza tratamiento, que muchos de los pacientes lo que llegan a la consulta diciendo es que a mí me dio y se me quitó y por eso yo lo dejé así y no usé tratamiento. Entonces, si pasan 2 semanas desde que inició, se va a encapsular y ya se vuelve lo que es un chalazion. Cuando es un chalazion, los medicamentos no penetran y no va a descongestionar esta glándula y ya hay que recurrir a procedimiento quirúrgico para poder drenarla. Y eso se drena y ya el paciente con su antibiótico se va bien a la casa. Exactamente. Si el paciente va a la consulta antes de las 2 semanas de que inició el proceso, se le puede dar tratamiento antibiótico, antiinflamatorio y tratamiento tópico. Esto con el fin de disminuir la inflamación del párpado, el borde del párpado y favorecer a que la glándula drene. Regularmente la mayoría drena con el tratamiento. Si pasó más de 2 semanas, uno puede intentar el tratamiento. Pero yo siempre digo a los pacientes, yo puedo intentarlo, pero eso ya tiene mucho tiempo. Quizá no haya ningún resultado y tenemos que recurrir a la cirugía. Y ya entonces en cirugía se drena esa glándula por la parte de atrás del párpado, donde no va a haber ninguna sutura, ninguna cicatriz ni punto. Se drena la glándula, se extirpa el contenido, se manda a patología, pues debemos saber la naturaleza de esa lesión porque podemos pensar que es un orzuelo, pero existen tumores malignos como es el carcinoma de glándulas sebáceas de párpados que pueden simular un orzuelo y no es un orzuelo y es un tumor potencialmente letal. Si el paciente se le drena un orzuelo, se drenó y ya, y no se le hizo biopsia y resulta que era otra cosa, ahí sí puede haber inconvenientes muy serios. Mira qué interesante. Yo escuchaba antes la gente cuando decía que el orzuelo con un anillo que lo frotaran caliente se lo ponía y lo quitaba. Pero hay que explicar eso bien, porque la gente es muy creativa y cuando tiene a veces el acero se lesiona el párpado, complica más o infecta más el tema. O sea que es importante que vayan a su oftalmólogo para que le explique bien la situación y haga los diagnósticos diferenciales correspondientes. Doctor, la verdad que es muy interesante los temas. No sabía que la oculoplastia y la parte de
de párpado y bléfaro era tan amplia. ¿Cuáles han sido, digamos, que los retos más retadores, valga la redundancia, en materia de su experiencia en oftalmología? En lo más retador en la parte de la órbita, párpados y vías lagrimales son los tumores de órbita, porque son tumores que crecen en un espacio cerrado, inexpansible, que cuando empiezan a crecer empiezan a sacar el ojo, a empujar el ojo hacia afuera. ¿Qué pasa? Cuando tenemos que entrar a esta zona, que a veces debemos hacerlo en conjunto con neurocirugía, para tratar de quitar el tumor tenemos el nervio óptico y se puede lesionar y por tanto eso puede disminuir la visión del paciente, que son cosas que uno se lo deja claro al paciente, pero que uno como oftalmólogo lo principal que quiere es preservar la visión, pero ya estamos hablando de un tumor, ya la cosa cambia radicalmente y lo primero es quitar la lesión tumoral antes de pensar ya en la visión, porque entonces el paciente la vida puede verse comprometida. Bueno, señores, ya no hay tiempo para más. Agradecerle a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y será otra entrega más la próxima semana en el Poder de la Salud con temas relevantes de importancia, llegando a sus hogares, llevándoles salud a todos ustedes. Feliz noche, Dios les bendiga.